Tema 15. Detección de emergencias. Volvamos un poco al principio y hablemos de las partes que componen un plan de emergencias. Habíamos dicho de este tema que el plan de emergencia en general, casi todos los libros lo tratan así, está dividido en una parte que se denomina parte administrativa del plan, es cómo se reorganiza la empresa para hacer frente a las emergencias y por lo general tiende a ser una parte que es única para todas las emergencias. Y después tenemos la parte operativa del plan, que es cómo proceder ante cada una de las emergencias. Es decir, necesitamos un protocolo de actuación para cada emergencia que puede darse dentro de la empresa. Un plan de emergencia es una organización con recursos y procedimientos tendiente a cumplir un objetivo en determinado contexto. La unión entre lo que dijimos recién y esta definición o esta idea de plan de emergencia es que la parte organizativa es la parte administrativa del plan y los protocolos son los procedimientos con los recursos necesarios para cada protocolo. No es lo mismo hacer frente a un incendio de papeles o de sólidos a un incendio de inflamable. No porque el incendio sea distinto, sino porque los recursos que se necesitan son totalmente distintos. A un incendio de papeles o de sólidos lo puedo combatir con agua, mientras un incendio de inflamable necesito espuma. Y no es lo mismo si hablamos de espuma, de inflamables solubles en agua a inflamables insolubles en agua, como puede ser, o no solubles en agua, como puede ser la nafta, porque la espuma que necesitamos en ambos casos son distintos. Así que, aún hablando del tema de incendios, ya tenemos tres panoramas distintos si se nos presentan estos tres tipos de productos que son distintos a la hora de combatir un incendio. Por lo tanto, vamos a necesitar un protocolo para cada tipo de emergencia que pueda darse dentro de la empresa y una estructura administrativa del plan, que es la reorganización de la empresa para hacer frente a todas estas emergencias y el manejo de todos estos protocolos. Por lo tanto, el primer paso que necesitamos dar en la planificación de emergencias es saber cuáles son esas emergencias, detectar las posibles emergencias que podemos llegar a tener dentro de la empresa. Cuando vimos la definición de emergencia, la habíamos teóricamente dividido en dos partes. Aquella situación que sucede un instante posterior a un accidente, o sea, es un daño real que evoluciona, y un incidente en evolución con potencial de daño. O sea, no vamos a esperar que un equipo sometido a presión explote cuando nos estamos dando cuenta que la presión está aumentando y no tenemos capacidad o hemos perdido la capacidad de control de la presión. Y por lo tanto, si hay un daño, sea real o potencial, entonces, como establece la teoría de la seguridad, estamos bajo la presencia de un peligro. Cada peligro va a representar una emergencia totalmente distinta. Pero vamos a ampliar esta idea. Porque el peligro necesito describirlo en términos específicos. Por ejemplo, peligro, la nafta. La nafta es un peligro. Puede deflagrar en forma violenta, prender fuego y generar mucho daño si yo tengo nafta dentro del proceso industrial. ¿Alcanza con decir nafta? No, porque no me dice nada en cuanto a qué puede pasar con la nafta. Bueno, entonces ya empezamos a hilar un poco más fino. Tanque de nafta, bien, ya no estamos hablando de cualquier nafta en cualquier lugar, sino estamos hablando del tanque de nafta. Y acá nos tenemos que preguntar, ¿qué tipo de accidente pueden ocurrir al tanque de nafta? ¿Un incendio del tanque de nafta? ¿Un derrame encendido del tanque de nafta? ¿Un rebalse? ¿Una rotura de tanque? ¿Una explosión del tanque? ¿Dónde está el tanque? O mejor dicho, ¿de qué tanque estamos hablando? No todos los tanques son iguales, ni todos están ubicados en el mismo lugar, ni todos tienen la capacidad de acceder con recursos de la misma manera. Puede suceder que el problema de la nafta sea en la carga y en la descarga del tanque. Puede ser que el problema de la nafta sea el uso de la nafta dentro de la planta industrial. Puede ser que el problema con la nafta sea en el transporte de la nafta, tanto sea en ruta, en lo del cliente o el transporte interno que pueda tener la nafta dentro de la planta industrial. Y así podemos ir perfilando que cuando hablamos de peligro necesitamos empezar a describir y a preguntarnos todo este tipo de situaciones, porque cada una de estas cosas que estuvimos mencionando van a representar un problema distinto que a lo mejor usando los mismos recursos requieren maneras de atacarlos en forma diferente.
o al menos hay que pensar de antemano cómo vamos a atacar el problema para después cuando lleguemos y el problema sea real, no tengamos que ponernos a discutir o a pensar cómo vamos a hacer frente perdiendo el tiempo en esta, por llamarlo, guerra desigual entre el daño que evoluciona en forma violenta en muchos casos y los recursos que tenemos para combatirlo. Otra manera de detectar emergencias es hacernos esta simple pregunta: ¿qué puede salir mal y dónde? Vamos a un determinado lugar, vamos al tanque de nafta, nos ponemos a mirar el tanque de nafta y nos ponemos a preguntar acá qué puede salir mal. Se puede incendiar, puede rebalsar, puede romperse, se puede derramar la nafta, puedo tener un derrame incendiado. Bueno, todo lo que estoy hablando puede surgir de hacernos esta simple pregunta. Tipos de trabajo. Hay determinados tipos de trabajo que requieren procedimientos de emergencia especiales, trabajo en ambiente confinado, el rescate de las personas. Si hacemos trabajo de oxicorte o oxiacetilénicos, vamos a tener tipo de gases como el acetileno que ante una disociación requieren procedimientos y protocolos de actuación específicos. Análisis de los procesos productivos, especialmente cuando hablamos de procesos de producción en forma continua. Los procesos en sí mismos tienen problemáticas propias de cada uno de ellos que necesitamos analizarlos y estudiarlos. Análisis de máquina, equipos e instalaciones. Muchas veces no requieren mucho análisis, pero en otros casos puede de acá surgir algún problema en particular. Listado de materias primas, depósito de cereal, el silo de cereal, la celda de cereal, el depósito de, no sé, de combustible para la caldera. Listado de materiales auxiliares, como lo anterior, cada material, cada materia prima, cada material auxiliar nos va a representar un problema al cual en algún momento vamos a tener que hacerle frente. Productos químicos, cada producto químico va a representar un problema distinto, no podemos encarar todos los productos químicos de la misma manera, y como hablamos con la nafta, tengo problema en la descarga, en el depósito, en el uso, en la carga, en el transporte interno, en el transporte externo, y en cada lugar donde esté presente el producto químico va a requerir un análisis que nos permita estudiar al menos cómo le vamos a hacer frente. Listado de productos químicos no productivos, bueno, seguimos repitiendo un poquito lo anterior. Residuos, transporte de productos químicos, ya lo mencionamos, depósitos de productos químicos, ya lo mencionamos, energía usada en los procesos, no solo la eléctrica, sino energía del tipo ionizante, como puede ser en algunos que se lo usa como sistema de medición de nivel, y por lo tanto requieren procedimientos especiales emanados de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Historial de accidentes propios. Los accidentes, si nos ponemos a repasar qué accidentes tuvimos históricamente, podemos de ahí sacar qué sucedió y si hicimos una buena investigación o hicieron una buena investigación, poder determinar cómo fue el control de esa emergencia. A veces nos olvidamos en las investigaciones de los accidentes el relato de cómo fue el control de la emergencia para que nos quede como registro histórico para que en el futuro se pueda estudiar y mejorar esa actuación ante la emergencia. Historial de accidentes de otras empresas similares o no. No vamos a esperar que en mi empresa suceda un accidente cuando sucedió en otra empresa y por lo tanto a partir del accidente que tuvo otra empresa en otro país inclusive poder trasladar esa problemática a mi empresa y a partir de ahí estudiar o mejorar o entrenar situaciones que no la teníamos prevista. Normas legales. La normativa legal nos va a exigir, de acuerdo al rubro, tanto sea en el transporte de productos peligrosos, la Autoridad Regulatoria Nuclear nos va a exigir planes de emergencia, el transporte de sustancias peligrosas nos va a exigir planes de emergencia, tenemos el Registro Nacional para los Accidentes Industriales Mayores, y así vamos encontrando que vamos a tener que cumplir con determinados planes de emergencia que emanan de la normativa legal. También los clientes y los proveedores nos pueden llegar a exigir para poder venderle o para poder proveer determinado tipo de producto que tengamos un plan de emergencia para hacer frente al problema que podemos generar dentro de las instalaciones ajenas. Hasta recién vimos más o menos
lo que podemos denominar las emergencias del tipo técnica: accidentes de trabajo, rescate de personal, electrocución, escape de gas, no olvidemos las intoxicaciones alimentarias, accidentes de transporte, fallas de equipo, contaminación radioactiva, escape de vapores tóxicos, explosiones, incendios. Y esta toda tiene que ver con la cuestión técnica. También tenemos las emergencias sociales, que no tienen que ver exclusivamente con higiene y seguridad en el trabajo, pero sí con la emergencia de la empresa: atentados, asaltos, que es muy común, amenazas de bombas, desórdenes civiles, que a veces hemos tenido en la historia de la Argentina problemas de este tipo. Y después ya entramos con las emergencias naturales, como pueden ser los terremotos, deslizamiento de tierra, inundaciones, tormentas eléctricas, etcétera. La magia de que una empresa se ponga mediante un comité, un grupo de personas, a estudiar las emergencias, es que cuando empezamos a ver qué emergencias podemos tener, mágicamente empezamos a estudiar la prevención. El estudio de la emergencia nos pone en evidencia que somos vulnerables. Cuando empezamos a estudiar que determinada situación nos puede suceder, empezamos a ver que somos vulnerables, y esa vulnerabilidad que nos empieza a aparecer en forma inmediata nos retrotrae a la prevención, y por lo tanto siempre el estudio de las emergencias nos retrotrae a la prevención. Y esto es un círculo de mejora, porque en la medida que mejoremos la prevención y los sistemas de protección, vamos a necesitar que los planes de emergencia solamente sean un papel escrito y como mucho un simulacro dentro de la empresa.